Hace años leí esta historia que había ocurrido en una guerra. El capellán de un ejército se encontró con un soldado herido del ejército enemigo. Y el capellán se acercó para atender espiritualmente a este soldado herido y le dijo: ¿quieres confesarte? ¿Quieres que te hable de Dios? Y el soldado herido, al ver que este soldado era sacerdote, un capellán viste de soldado, le dice: Padre, tengo sed. Y el sacerdote le dio su cantimplora con toda el agua que tenía. Y luego el soldado herido le dice al sacerdote: Padre, tengo hambre. Y el sacerdote le dio el único pan que tenía. Y luego el soldado le dice: Padre, tengo frío. Y el sacerdote se sacó su abrigo y lo cubrió. Y el soldado herido le dice al sacerdote: Padre, ahora sí, hábleme de ese Dios que le ha impulsado a darme toda su agua, todo su pan, su único abrigo. Quiero conocer a ese Dios. Queridos hermanos, nosotros tenemos que mostrar con nuestra vida el Dios en quien creemos. Y nosotros creemos en un Dios que es compasivo y misericordioso. Hemos escuchado en la primera lectura la oración de Daniel. Daniel reconoce el pecado de su pueblo. Daniel dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos cometido crímenes, pero Dios es compasivo y misericordioso. Ese Dios compasivo y misericordioso es el Dios que tenemos que mostrar a los demás. Hoy Jesús en el Evangelio nos ha dicho: sean compasivos como su Padre Celestial es compasivo. Y esto nos conecta con otra cita que ya la hemos escuchado: sean perfectos como es perfecto su Padre Celestial. Es decir, reflejen a ese Dios en quien creen. Y Jesús añade: no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y se les perdonará. Queridos hermanos, en las relaciones con los demás estamos llamados a mostrar ese Dios en quien creemos y a quien buscamos todos los días, un Dios compasivo y misericordioso. Nunca estará de más recordar qué significa la palabra misericordia. Seguramente ustedes muchas veces han escuchado la etimología de misericordia. Misericordia viene de miserum y cor. Miserum en latín es miseria y cor corazón. Misericordia significa un corazón que se compadece ante la miseria del otro, pero no se queda en la compasión, va a la acción, ayuda al otro a salir de ese estado de miseria, de ese estado calamitoso en el que se encuentra. Queridos hermanos, estamos llamados a relacionarnos siempre mostrando a ese Dios misericordioso. Hay que tener compasión de quien la está pasando mal y ayudarle a salir de ese estado. Ahora bien, quisiera aclarar que esta frase, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, no puede ser utilizada como hoy usa el progresismo para decir: no te metas con la vida del otro. ¿Tú quién eres para decir que eso es pecado? Queridos hermanos, ese no es el sentido de esta frase. Porque si yo veo que una persona está en pecado o que lleva un comportamiento inmoral, yo no voy a aplaudir el pecado, no voy a alcahuetear el pecado. ¿Qué es lo que está pasando hoy, desgraciadamente, en algunos sectores de la iglesia? Hoy muchos dicen: está prohibido prohibir.
todo vale. No, todo no vale. Vale aquello que agrada a Dios. Por eso de no juzgar y no serán juzgados, no condenar y no serán condenados, no significa, hermanos, aplaudir el pecado. De ninguna manera. Fijémonos en Jesús. Jesús nos enseña cómo tenemos que comportarnos. Jesús, infinitamente misericordioso, infinitamente compasivo, quiere que vivamos en gracia, no en pecado. Por eso cuando nos encontramos con una persona que vive en pecado, y todos somos pecadores, buscamos ayudar a esa persona a salir del pecado. Eso significa ser compasivo y misericordioso con esa persona. No aplaudimos su pecado. Queridos hermanos, ser compasivo y misericordioso con los demás de ninguna manera significa hacer una apoteosis del pecado de las personas. Nosotros tenemos que respetar a todas las personas y nunca maltratarlas y nunca aplastarlas. Pero tenemos que ser intransigentes con el pecado, comenzando con nuestros propios pecados. Pidámosle hoy a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a todos nosotros a vivir el Evangelio con radicalidad, a mostrar en nuestras relaciones con los demás a ese Dios compasivo, misericordioso y que quiere que vivamos en gracia. Que así sea.